Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar la retroalimentación al primer parcial sobre números reales para la licenciatura en matemáticas. Entonces, uno de los puntos era, el punto 2 del parcial era sobre la rapidez de un auto que patina. Y dice que la policía utiliza la fórmula S igual a la raíz de 30 FD para calcular la rapidez S en millas por hora a la que un auto se desplaza si patina de pies después de aplicar repentinamente los frenos. El número F es el cociente de fricción del pavimento, que es una medida de lo resbaloso de la carretera. Y la tabla siguiente pues nos da los cálculos comunes para F, que la creamos con NumPy y Pandas, creando una familia en distante que es, que el piso esté seco o mojado. Para asfalto, las fricciones asociadas a asfalto en seco y mojado, en concreto las fricciones asociadas al asfalto en seco y mojado y en grava. Entonces creamos un diccionario con las tres parejas, el nombre del atributo y la lista de Python que tiene los valores, nombre y el atributo, y perdón, y la lista de Python que tiene los valores, y así para la grava. Y luego con pd.dateframe o dataframe creamos a partir del diccionario y la familia de índices la tabla. Y entonces aquí ya nos muestra efectivamente que en piso seco, en piso seco, en el asfalto la fricción es de 1, en concreto es de 0.8 y en grava es de 0.2. Entonces que la fricción es más baja en piso seco, en grava. Y en piso mojado la fricción es también muy pequeña, y en grava es la más pequeña. Luego, usted, para la primera pregunta, es si el auto patina 65 pies, en concreto mojado, ¿cuál será su velocidad? Pues hacemos la colección de los datos y es que tenemos que S es la raíz de 30 por FD y que nos dieron entonces la distancia 65, ponemos de entonces con 65 y cuál es la velocidad en la que nos preguntan, y siendo que es concreto mojado y mirando en la tabla concreto mojado es la fricción es de 0.4. Entonces aquí nos la sacamos, vamos a ponerla aquí, control X, y la ponemos después de la distancia. Y luego ya nos preguntan cuál es la velocidad. Entonces, para hallar esa velocidad, puedes definir una función lambda, una función de dos variables, de f y d, es decir, la velocidad depende de la fricción y la distancia. Y, ¿y cómo se define después de los dos puntos? Pues como la raíz de 30 por f por d. Así ya creas la velocidad de S como una función lambda de Python y luego la evalúas en fricción, puedes ponerle fricción igual a 0.4 y distancia igual a 65 pies. Entonces aquí le ponemos distancia igual a, y cuando lo evalúas él te dice que esa velocidad tiene que ser de 27.92 y al estudiante le dio 2 raíz de 195, que efectivamente da lo mismo. Entonces podemos ver que les fue muy bien en ese punto. Y el otro es, y si el auto corre a 50 millas por hora, ¿cuánto patinará en asfalto mojado? Entonces, con SymPy, como vas a necesitar despejar la fórmula D, ya expresará D en términos de la velocidad y la fricción. Entonces, SymPy resuelve ecuaciones, define las variables, creas la ecuación que define a S como función de la fricción y la distancia a través de la función EQ, la ves, le aplica distributividad de la radicación para productos para mostrarnos que S es la raíz de 30 por la raíz de FD, y con la función solve y la función y el atributo sub aplicado a un diccionario, sustituyes la fricción de 0.5 y la velocidad de 50, que así fue que te dieron en esta segunda parte del punto. En esta segunda parte en B, en la que hacemos los datos, en las que me dieron si el auto corre a 50 millas por hora, es decir, si S es igual a 50. Y si, si está en asfalto mojado, pues la fricción va a ser asfalto mojado según la tabla, es asfalto mojado de 0.5. Entonces aquí 0.5 y nos piden AD.
Entonces hay que despejar a D y primero sustituyes, aquí sustituimos f igual a 0.5 y s igual a 50 a través de un diccionario y pedimos que resuelva para D. Y cuando él lo resuelve nos dice que da 166.66, es decir, esa va a ser la distancia que va a patinar el carro cuando va a una velocidad tan alta de 50 millas por hora, que es algo más de 60 kilómetros por hora. Entonces es una velocidad bastante grande, mientras que en el otro la velocidad era de 27 cuando había patinado 65 a una fricción de 0.4. Bueno, esa es la manera de resolver el ejercicio. Les fue muy bien en esta parte, aunque en la segunda no hicieron despeje en algunos. Entonces, alguna de las observaciones en los estudiantes es que no hicieron despeje de la fórmula. Entonces, algunas observaciones no despejaron la variable, no despejaron la variable D en términos, o no la expresaron en términos, no despejaron la variable D, o no expresaron D en términos de S y F, o no expresaron a D en términos de S y F, que eso se hace con transposición de términos o con propiedades de uniformidad para las igualdades. Muchísimas gracias.